Bien, vamos a continuar con el tema de sinapsis química. Vamos a seguir centrados en los mecanismos posinápticos, particularmente eh, centrados en la función y en los mecanismos del receptor, propiamente dicho, el receptor postsináptico que media las corrientes sinápticas que estuvimos estudiando en el video anterior. Como comentábamos, en este preparado, en el preparado neuromuscular, donde registramos la placa motora, el potencial de placa motora, habíamos visto que la estimulación del axón motor correspondiente producía una despolarización del potencial de membrana. Recordemos que esta condición se alcanzaba cuando la placa motora estaba bañada en una concentración submáxima de curare, de forma de reducirlo y que éste no produzca el potencial de acción que me impediría ver el curso temporal de este cambio de potencial de membrana. Asimismo, esta acción sináptica la podíamos registrar también mediante la técnica de fijación de voltaje, es decir, a los efectos de poder registrar el curso temporal de la corriente subyacente, es decir, caracterizar la corriente que produce esta despolarización del potencial de membrana. Recordamos que en ambos casos son registros intracelulares. En este caso estamos registrando el cambio del potencial de membrana en la modalidad de fijación de corriente, en tanto que en este caso estamos registrando las corrientes de membrana en la modalidad de fijación de voltaje. En el primer caso, en el caso del registro de potencial de membrana, el potencial parte del valor de reposo y, como comentaba, tras la estimulación del axón motor correspondiente se produce esta despolarización, es decir, que el potencial de membrana se hace menos negativo respecto al exterior. En cambio, en la modalidad de fijación de voltaje, cuando el potencial de membrana se fija a un valor cercano al reposo, esto es un valor, lo que se llama el valor de mantenimiento, la estimulación del axón motor produce una corriente entrante, dado que, como se indica por los valores negativos que adquiere esta corriente, que tiene una cinética relativamente rápida. Como pueden apreciar, y esto lo habíamos comentado previamente, el curso temporal de la corriente es un poco más lento es más rápido que el del cambio del potencial de membrana debido a la constante de tiempo de la membrana de la fibra muscular. Una primera aproximación a la comprensión del cambio de potencial de membrana producido por la corriente sináptica era empleando la ley de Ohm con algunas de las salvedades que habíamos comentado previamente. En ese sentido, podríamos plantear que el potencial postsináptico es igual, de acuerdo a la ley de Ohm, a la corriente sináptica multiplicada por la resistencia de entrada de la fibra muscular. A su vez, la corriente sináptica es igual a el cambio de conductancia a nivel de la sinapsis multiplicado por este término que es la fuerza impulsora, que es la diferencia entre el potencial de membrana y el potencial, en este caso, de reversión, ¿sí?, de la detección sináptica, que estaba en torno a 0 milivolts. Como comentábamos previamente, esta es una acción sináptica muy potente, dado que en condiciones normales, en los vertebrados, particularmente en los mamíferos, dicha acción sináptica casi en la totalidad de las veces cruza largamente el nivel umbral para la generación de los potenciales de acción y por lo tanto la estimulación del axón motor prácticamente siempre genera un potencial de acción de la fibra muscular con la consecuente contracción. Decíamos que esto es un inconveniente, entre otras cosas, para poder apreciar en forma aislada el curso temporal del cambio del potencial de membrana. Y es por ese motivo que se emplean dosis de curares submáximas o eventualmente reducciones de la concentración extracelular de calcio, a los efectos de hacer menos efectiva esta acción sináptica. De todas maneras, es interesante destacar que esta acción sináptica es extremadamente poderosa, dado que es capaz de modificar entre 60 y 70 milivolts el potencial de membrana de una fibra muscular cuya resistencia de entrada es considerablemente baja. Esto implica que la cantidad de corriente, la intensidad de la corriente que está subyacendo a esta acción, a este potencial de placa terminal, tiene que ser muy importante. Acá tienen simplemente para los efectos demostrar de qué manera es que se puede aislar
de alguna manera farmacológicamente, mediante el empleo de curare, esta acción sináptica, reduciendo su amplitud por debajo del umbral de disparo de la fibra. A su vez es interesante repasar algunas de las características morfológicas de esta sinapsis tan particular. A nivel del terminal presináptico, se destaca la presencia de múltiples sitios de liberación, o sea, múltiples sitios donde se dan los procesos de exocitosis, y eso está en la base del hecho de que es una acción sináptica sumamente poderosa. Hay una gran cantidad de transmisor liberado, una vez que estos terminales son activados por un potencial de acción. Del lado postsináptico, la membrana de la célula postsináptica a nivel de la placa motora presenta, en este caso, ¿no? En el caso de la placa motora, presenta en forma característica las llamadas invaginaciones o pliegues, que estudios inmunitoquímicos, ¿sí?, empleando anticuerpos diseñados específicamente contra subunidades de los canales de sodio, voltaje dependiente, y el canal receptor de acetilcolina, mostraron que los receptores operados por la acetilcolina se encuentran a nivel de las crestas, en sectores muy próximos a los sitios de liberación, enfrentados prácticamente a los sitios de liberación de las vesículas sinápticas. Mientras tanto, en las profundidades de los pliegues de las invaginaciones es donde se encuentra el canal de sodio dependiente voltaje. De tal manera que la liberación del transmisor, entonces veíamos que produce una corriente entrante, la apertura de un canal, cuya selectividad permite el flujo tanto de sodio como de potasio, que a nivel de potencial de reposo, entonces, dado que la membrana está muy lejana al equilibrio electroquímico del sodio, va a producir una intensa corriente entrante de sodio, producirá la despolarización de la membrana de magnitud suficiente como para despolarizar incluso los sectores más profundos de los pliegues, que es donde se encuentran localizados los canales de sodio dependientes de voltaje. Este diseño biológico está hecho a los efectos de que las despolarizaciones, las corrientes entrantes acá, puedan entonces despolarizar en magnitud suficiente los canales dependientes de voltaje, que es aquí entonces donde se va a iniciar el potencial de acción de la fibra muscular. Acá lo tienen en este diagrama de flujo, está más o menos identificado los principales eventos, ¿sí? Tenemos la unión de la acetilcolina a su receptor canal, la apertura del canal, el flujo de sodio hacia adentro y de potasio hacia afuera, aunque recordemos que a potencial de membrana en reposo, que en el caso de las fibras musculares es relativamente hiperpolarizado y muy próximo al del potasio, la apertura de este canal involucra en principio, fundamentalmente, la entrada de sodio. Esto va a producir la despolarización de la región de la placa motora y particularmente de la membrana que contiene los canales de sodio dependiente de voltaje. Esta despolarización tendrá una amplitud suficiente como para activar una cantidad suficientemente grande de canales de sodio e iniciar una respuesta regenerativa como lo es el potencial de acción, en este caso de la fibra muscular. Estos experimentos y la mayor parte de los resultados que les mostramos hasta ahora fueron obtenidos alrededor de la década del 50 y 60 del siglo pasado. Un desarrollo bastante más reciente, en los años 80, que se llama patch clamp, permitió una aproximación mucho más detallada, ya no solo a la función de una población de canales, sino a la función de un canal único. Esto es una aproximación increíble en términos del detalle de información a nivel molecular que nos puede dar, y en este sentido es comparable a poder medir la actividad de una molécula unitaria, de una molécula única, de una enzima o de cualquier otra proteína. En este caso, esa proteína es un canal iónico, inserto en una membrana biológica, y ese canal iónico son los receptores colinérgicos nicotínicos. Como decíamos, sin entrar en muchos detalles, esta técnica se basa en el empleo de un microelectrodo de vidrio, igual que los que se usaban previamente para los registros intracelulares, pero a diferencia de ellos, tienen una boca un poquito más grande, en torno de 1 a 2 micras de diámetro,
Y en vez de ser empleados para penetrar la membrana, lo que se hace es, se la aplica y se presiona contra la membrana y se genera una presión negativa. Y esto genera un sello, una unión entre la pared de vidrio del electrodo y la membrana biológica. Dado que el diámetro es muy chico, en algunas condiciones, si la densidad de estos canales no es tan alta, es posible que dentro de este parche, de ahí el nombre de patch clamp, se encuentre muy pocos canales de los que me interesa estudiar y eventualmente uno solo. Este desarrollo fue realizado por un par de investigadores alemanes que obtuvieron por él el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Estos registros, como veremos, permiten hacer ahora medidas en fijación de voltaje, pero ya no de corrientes globales producidas en un compartimento celular o en una célula entera, sino medir las corrientes unitarias que atraviesan los canales. Observemos estos resultados que están en este panel. Vemos cómo ahora, en presencia de acetilcolina dentro del electrodo, obviamente, a los efectos de promover la apertura del canal, lo que vemos es, en vez de las variaciones relativamente suaves en el tiempo o continuas de corriente o de voltaje, lo que tenemos son escalones, ¿sí? Saltos de corriente, obviamente con un sentido, digamos, representados hacia abajo, indicando que adquieren un valor negativo, es decir, son corrientes entrantes, ¿sí?, desde el exterior hacia el interior celular. Y lo más interesante es que, además de una enorme cantidad de información acerca de los procesos moleculares de compuerta, nos permite ver que estos canales hacen transiciones relativamente rápidas entre estados abiertos y cerrados, con duraciones muy variables, ¿sí?, y con un comportamiento bastante aleatorio o estocástico. Sin entrar en muchos detalles, lo que es interesante es que cuando se hace un histograma de la distribución de amplitudes se puede ver que estos canales eh, presentan un comportamiento que se aproxima a una normal, centrados en un valor promedio que en este caso era de 2.7 picoamperes. Esta es la corriente que está atravesando un único canal. Cuando estos parches, en vez de contener un único canal, tienen más de uno, por ejemplo, en este caso que tenemos 3 canales, lo que podemos ver es algo de alguna manera bastante esperable, es que tenemos los registros de corriente muestran 3 niveles o 3 escalones discretos de corriente. De esta manera, estos investigadores concluyeron que este escalón corresponde a la corriente a través de un único canal. Este registro, sin embargo, corresponde a la apertura primero de un canal y luego la apertura de un segundo canal, y por eso tenemos el doble de corriente en este periodo de tiempo, y eventualmente se pudieron obtener registros con estas características donde vemos corrientes entrantes con el triple del valor unitario, indicando que en este caso, este registro contenía por lo menos 3 canales de acetilcolina. Estos registros, además de mostrar, como yo les decía, aspectos muy detallados de la dinámica molecular, de cómo funcionan estos canales, mostraron un aspecto central, que es el siguiente. Vamos a ver qué pasa ahora en relación al comportamiento de estas corrientes unitarias. Reitero nuevamente que ahora estamos registrando corrientes que son atravesadas por un único canal, ya no corrientes macroscópicas. En forma interesante, se puede hacer cambios del potencial de mantenimiento de la misma manera que se hacía para el estudio de las corrientes macroscópicas. Esto es, mediante la técnica de fijación de voltaje. Pero ahora lo que voy a ver es cuál es la dependencia de estas corrientes unitarias respecto del potencial de membrana, de la misma manera que lo habíamos estudiado para las corrientes macroscópicas. Observemos que a menos 70, que es un potencial cercano al reposo, estas corrientes unitarias son entrantes, a menos 50 siguen siendo entrantes, pero a menor amplitud, a 0 milivolt prácticamente se anulan estas corrientes, y a potenciales más positivos estas corrientes revierten y adquieren un signo saliente.
Cuando se grafica la amplitud de estas corrientes unitarias en función del potencial de mantenimiento, lo que vemos son dos cosas extremadamente interesantes. La primera es que el comportamiento del canal abierto se ajusta perfectamente a una línea recta, indicando que una vez que está abierto el canal, el mismo funciona como una resistencia óhmica, es decir, donde la relación entre la corriente y el voltaje es proporcional. Y a esa constante de proporcionalidad es la conductancia unitaria. Fíjense que la pendiente de esta curva representa la conductancia. Podemos entonces cuantificar la conductancia de un único canal. Fíjense qué interesante, porque a partir de este valor de conductancia unitaria, si conocemos el valor de conductancia macroscópica, aquel que obteníamos mediante la técnica de fijación de corriente, registrando las corrientes globales de toda la membrana, podemos estimar cuántos canales de acetilcolina se abren durante un potencial sináptico excitador. Obviamente la técnica es extremadamente poderosa. No solo eso, más interesante aún, el hecho de que el potencial de reversión de la acción sináptica a nivel macroscópico y a nivel microscópico sean el mismo, 0 milivolts, nos están indicando que efectivamente los canales que se abren por la acción de la acetilcolina son permeables tanto a sodio como a potasio. Este no es un detalle menor, porque una forma de interpretar los resultados en relación al valor de reversión es que la acción sináptica resultaba de la activación de una población mixta de canales, algunos permeables a sodio y otros permeables a potasio. De alguna manera, este era un esquema más parsimonioso en el sentido de que hasta el momento que fueron obtenidos estos resultados, los canales que estaban muy bien caracterizados eran aquellos que dejaban pasar iones únicos, digamos, que tenían selectividad para una única especie iónica, como son los canales que sustentan el potencial de opción. Estos canales, sin embargo, a diferencia de ellos, reitero, son canales que dejan pasar a la vez, y en sentidos opuestos, dos especies iónicas. Es sin duda una novedad muy importante para el campo de la neurobiología y de la biofísica de los canales. Se pueden hacer muchas otras exploraciones acerca de la conducta de los canales, como por ejemplo los tiempos de apertura una vez que se abre. Tengamos en cuenta que todos estos registros fueron obtenidos de vuelta en la modalidad de fijación de voltaje, con la técnica del patch clamp para el registro de canal único, y cuando las aperturas en presencia de acetilcolina del lado extracelular, cuando decía las aperturas de los canales se alinean en el tiempo, podemos ver que las aperturas también tienen duraciones bastante variadas de acuerdo a las propiedades del canal. Estos canales, el canal de acetilcolina, que ahora sabemos efectivamente que él mismo es un canal que permite el flujo de sodio y potasio, y por lo tanto decimos que es selectivo a cationes, porque a cationes monovalentes en particular, porque sabemos que no pueden ser atravesados por cationes divalentes como calcio o magnesio, y que tampoco permiten el flujo de cloro, están compuestos por 5 subunidades dispuestas en torno a un poro central. Las subunidades se denominan alfa, beta, gamma y delta. En particular, los canales presentan, estos pentámeros presentan 2 repeticiones de la subunidad alfa. Son las unidades alfa las que presentan los sitios de unión para la acetilcolina. La estequiometría para la apertura del canal es que los 2 sitios de unión a la acetilcolina deben estar ocupados por la acetilcolina para que se dé la apertura del canal y se dé entonces, por lo tanto, el flujo hacia adentro de sodio y hacia afuera de potasio, dependiendo del potencial de membrana al cual se obtienen estas corrientes iónicas. Estos canales, de hecho, se denominan, el agonista natural es la acetilcolina, y se denominan de tipo nicotínicos porque un agonista exógeno, externo, es la nicotina, y esta es capaz de activarlo uniéndose al mismo sitio
que la acetilcolina. Los antagonistas, bueno, son la alfa-ungarotoxina, que de hecho se une en forma irreversible, es un veneno extremadamente potente, algunas alfa-neurotoxinas y el curare. Todas estas obviamente son venenos muy poderosos, dado que producen parálisis de toda la musculatura, entre otros de los músculos ventilatorios, y por eso produce la muerte si no hay ningún mecanismo de ventilación mecánica. En el caso de todos estos antagonistas, son todos antagonistas competitivos, es decir, se unen al mismo sitio que se une al sitio de la acetilcolina. De tal manera que son agonistas competitivos porque compiten con la acetilcolina por el neurotransmisor o por el ligando natural por el mismo sitio de unión. En el caso de algunos de ellos tienen la misma afinidad o mayor, de tal manera que una vez liberada la acetilcolina encuentra el sitio ocupado y, a diferencia de los agonistas, los antagonistas se unen al sitio pero no producen la apertura del canal. De hecho, al impedir la unión de su agonista específico o del neurotransmisor, el canal permanece en estado cerrado. El canal de acetilcolina es un ejemplo muy bien conocido, muy bien caracterizado de lo que llamamos canales ionotrópicos. Vamos a ver un poco más en detalle más adelante, pero a modo de introducción, estos canales se caracterizan por el hecho de que el canal, digamos, mejor dicho, el receptor y el canal forman parte de la misma molécula. La misma molécula, repito, entonces la misma molécula tiene el receptor que reconoce o une en forma específica el ligando natural o algún agonista y el poro. De tal forma que cuando el neurotransmisor o un agonista específico se une al sitio del ligando, se produce un cambio conformacional que produce, en este caso representado por esta compuerta, que produce la apertura del canal y por lo tanto la transición del estado cerrado al estado abierto. En este caso, bueno, de vuelta, este es un ejemplo entonces de un receptor canal, o sea, un receptor de tipo ionotrópico, y vamos a estudiar otro grupo muy importante de receptores donde esta estructura no es así. Entonces, en forma global, podemos decir que en el caso de los receptores ionotrópicos, la acción es directa, el neurotransmisor provoca la apertura del canal iónico a través de dichos cambios conformacionales. Forman parte, obviamente, de acciones sinápticas que median respuestas relativamente rápidas, en el entorno de milisegundos, como observamos, y hay muchos ejemplos, entre ellos, por supuesto, el de la acetilcolina, sumamente importante a nivel del sistema nervioso periférico, dado que media el control motor, pero también hay otros ejemplos muy importantes, como es el caso del glutamato, actuando a través de receptores de tipo AMPA, NMDA, kainato, como vamos a ver más adelante, o GABA, el ácido gamma-aminobutírico. Estos dos son aminoácidos con función neurotransmisor. En el caso de GABA, por ejemplo, actuando a través de su receptor de tipo GABA-A. Mientras que la acetilcolina es un neurotransmisor muy importante y muy relevante a nivel del sistema nervioso periférico, a nivel del sistema nervioso central, si bien hay muchos contactos colinérgicos, la mayor parte de las acciones excitadoras están mediadas por glutamato, en tanto que las acciones inhibidoras están mediadas por GABA y en menor medida por glicina. Simplemente entonces, a modo de resumen de lo que vimos hasta ahora, entonces un potencial de acción cuando llega al terminal sináptico produce la liberación del transmisor y en el caso de los receptores de tipo ionotrópico, la apertura de un canal, del canal que está asociado al propio receptor, y dependiendo de la selectividad iónica, como en el caso del
receptor colinérgico nicotínico, sustentarán corrientes de sodio y de potasio, las de sodio entrante y las de potasio saliente, como está indicado acá, para producir la despolarización del potencial de membrana y en este caso, por supuesto, una acción de tipo excitador. A modo de ejemplo, entonces vamos a repasar algunos otros casos de receptores de tipo ionotrópico, como el que acabamos de mostrar. Ya mencionamos los receptores para glutamato, compuestos por los de tipo AMPA, los de tipo NMDA y los de tipo kainato. El receptor de GABA A, acá se ilustran las subunidades. El receptor de lisina, estos dos típicamente en el sistema nervioso adulto son extremadamente importantes, dado que median acciones de tipo inhibidoras, o sea, vamos a estudiar esto, producen modificaciones del potencial de membrana que son hiperpolarizaciones en vez de despolarizaciones como el glutamato o como el acetilcolina. Asimismo, algunos tipos de receptores serotoninérgicos también son ionotrópicos, y en el caso de aquellos activados por los llamados purinérgicos, activados por ATP o ADP, también son de tipo ionotrópicos. Bien, a los efectos simplemente de repasar entonces toda la fenomenología, decíamos la entrada de calcio producida por la activación del terminal por un potencial de acción, produce la liberación mediante la exocitosis del neurotransmisor, y este actuará a nivel postsináptico mediando corrientes, que hasta ahora estudiamos el caso de corrientes entrantes, es decir, de acciones despolarizadoras, que, como en el caso de la placa motora, la función que tienen es desplazar el potencial de membrana de la célula postsináptica, en el caso de la célula muscular, hasta el nivel de disparo para iniciar la generación de un potencial de acción. En el caso concreto de la sinapsis neuromuscular, la función es la contracción, dado que el potencial de acción muscular es el encargado de iniciar los mecanismos asociados a la contracción muscular. Otro aspecto absolutamente importante en cuanto a la dinámica de las acciones sinápticas, en cuanto al curso temporal de las mismas, son los mecanismos de terminación de las acciones sinápticas. ¿De qué manera se limitan temporalmente las acciones a nivel sináptico? Y en ese sentido tenemos diferentes mecanismos dependiendo del tipo de neurotransmisor. Por ejemplo, en el caso de la placa motora, de las acciones, y en general de las acciones mediadas por el neurotransmisor acetilcolina, a nivel del espacio extracelular hay una enzima llamada acetilcolinesterasa que lo que hace es degradar la acetilcolina de forma de que no actúe a nivel del receptor. De esa manera, la acción o el tiempo de vida media del neurotransmisor estará determinado en muy buena medida por la acción de esta enzima que la degrada el transmisor y limita, por lo tanto, la duración en el tiempo de esa acción sináptica. Esto también es un aspecto muy importante porque de esa manera se pueden generar acciones repetitivas en el tiempo, dado que es necesario una acción relativamente rápida para terminar la acción del neurotransmisor. En el caso de otros neurotransmisores, como pues el caso de los aminoácidos glutamato, GABA y también glicina, la recaptación, no hay un sistema de hidrólisis o de clivaje de la molécula del transmisor, sino que lo que ocurre es una recaptación, un transporte activo desde el medio extracelular hacia tanto las propias neuronas que lo liberaron o, muy importante, hacia la glía. Este es un mecanismo también extremadamente importante para limitar desde el punto de vista temporal la acción de los neurotransmisores. Para otros, como por ejemplo el caso de los péptidos, que no los hemos mencionado, pero hay muchos péptidos con función neurotransmisor, de neurotransmisión, el mecanismo es fundamentalmente mediado por un proceso de difusión simple. En muchos casos, en realidad, operan combinaciones, esto dado que de hecho la difusión simple casi siempre está presente, dado que el espacio extracelular es relativamente grande, y por lo tanto se da la simple difusión desde el sitio de inyección, o mejor dicho, de liberación del transmisor, se da una caída, una fuga del transmisor hacia los sectores extrasinápticos.
además de eventualmente la presencia de mecanismos activos de eliminación, sea por hidrólisis o sea por recaptación.